El Mencho, el hombre más buscado de México. La trayectoria de El Mencho, el ascenso del líder del CJNG a ser uno de los capos más perseguidos globalmente. Tras la detención del Chapo Guzmán, el foco se centró en El Mencho, considerado uno de los individuos más esquivos de México. En una ocasión, mientras los hijos del Chapo se encontraban de fiesta en Puerto Vallarta, un grupo de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación se presentó repentinamente, tomando a los presentes como rehenes sin realizar ningún disparo. No fue sorprendente para muchos, ya que este era el mismo cártel que, anteriormente, había enviado un intimidante paquete al fiscal general de México. Detrás de este cártel se encontraba El Mencho, un hombre que no mostraba misericordia y que, para muchos, simbolizaba la brutalidad de los cárteles en el país. Conocido en sus primeros años por diferentes alias, hoy es identificado como Nemesio Ceguera Cervantes. Proveniente de una familia humilde de agricultores de aguacate, El Mencho tuvo que trabajar desde muy joven. Abandonó sus estudios durante la primaria para trabajar en cultivos, entre ellos el de marihuana. Sin embargo, aspiraba a una vida mejor y, buscando nuevas oportunidades, decidió emigrar ilegalmente a California en la década de los 80 bajo una identidad alterada. Una vez en suelo americano, se sumergió en diversas actividades ilegales. Mientras residía en la bahía de San Francisco, El Mencho se sumergió aún más en el mundo del crimen, siendo parte de diversas actividades ilícitas. A pesar de su temeridad y desdén por las consecuencias, su fortuna cambió y fue detenido por posesión de armas y robo. Tras una breve liberación, siguió sus actividades criminales, siendo detenido nuevamente por tráfico de drogas. Después de que las autoridades descubrieran su situación migratoria ilegal, fue deportado a México. Sin embargo, su determinación no conoció límites. A pesar de los contratiempos, El Mencho no se retiró del negocio y, poco después, estaba de nuevo en Estados Unidos, continuando con sus actividades ilícitas. En una de sus últimas detenciones, fue capturado junto con su hermano Abraham en un bar de San Francisco mientras negociaban un trato relacionado con heroína. Aunque El Mencho siempre mostraba cautela, ese día sus sospechas sobre la identidad de los compradores se confirmaron cuando se reveló que eran agentes encubiertos. Más tarde, compartió sus sospechas con su hermano, advirtiéndole que no confiara en esos individuos. Abraham, intrigado, le preguntó cómo había llegado a esa conclusión. El Mencho señaló que había observado que los billetes que manejaban estaban en perfecto estado y no presentaban signos de uso diario. Su intuición resultó ser precisa, pero lamentablemente ambos fueron detenidos poco tiempo después de aquel incidente. Este arresto cambió el rumbo de la vida de El Mencho, fue un punto de inflexión que lo llevaría a tener un papel predominante en el mundo del crimen organizado. En ese momento, enfrentaba un dilema. Aunque tenía posibilidades de ser absuelto de los cargos por tráfico de drogas, su hermano Abraham, debido a su historial, corría el riesgo de recibir una condena de por vida. En un gesto inesperado de lealtad, El Mencho se declaró culpable para proteger a su hermano. A pesar de ser sentenciado a 5 años, solo pasó 3 años tras las rejas y fue liberado posteriormente. Al recuperar su libertad, este experimentado delincuente regresó a Jalisco y, sorprendentemente, se incorporó a las fuerzas de seguridad estatal en Tomatlán. Durante este tiempo, adquirió habilidades en seguridad y contrainteligencia. No pasó mucho tiempo antes de que El Mencho decidiera tomar otro rumbo. Se trasladó a Guadalajara y se unió al Cártel de los Milenarios, una organización que, aunque alguna vez fue independiente, ahora operaba bajo el ala del poderoso Cártel de Sinaloa, liderado por Nacho Coronel. El Mencho pronto se destacó dentro del cártel, convirtiéndose en una pieza clave en las operaciones de tráfico, gestión financiera y, lamentablemente, en las acciones violentas que caracterizan a estos grupos en regiones como Colima y Jalisco. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado cuando el Maradona, una figura central del narcotráfico, fue arrestado por el ejército mexicano. Después de que Nacho fuese trágicamente asesinado en un enfrentamiento con el ejército mexicano, el cártel milenario experimentó un vacío en su liderazgo. Mencho, convencido de que él era el indicado para tomar el mando, chocó con la opinión de los líderes de Sinaloa, quienes tenían a otra persona en mente para el cargo. Esta discrepancia llevó a traiciones, enfrentamientos y conflictos violentos, y eventualmente las calles de Guadalajara en Jalisco fueron testigos de una guerra civil entre las facciones del cártel. Finalmente,
el cártel se dividió. Por un lado estaba la facción llamada La Resistencia, leal al antiguo régimen. Por el otro, los Matacetas, liderados por el Mencho. A pesar de la feroz competencia, Mencho actuó con determinación, eliminando a aquellos afiliados a sus rivales, lo que le permitió ganar la guerra y consolidar su poder en el oeste de México. Su grupo luego se renombraría como Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Bajo el liderazgo de Mencho, el CJNG llevó la violencia a niveles desconocidos. A diferencia de otros líderes del narco que solo recurrían a la violencia cuando era estrictamente necesario, Mencho lo utilizó como una herramienta de intimidación. Se informó de actos atroces, desde asesinatos en masa hasta actos de tortura en plena calle. Estos actos, aunque brutales, formaban parte de una estrategia para afirmar el dominio y el poder del CJNG. En su ambición por controlar el lucrativo corredor de drogas de Tijuana, que conecta directamente con grandes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y San Francisco, Mencho empleó su brutalidad característica para intentar desplazar a los distribuidores de Sinaloa. Esto resultó en una guerra territorial contra el cártel de Sinaloa. Además, se encontró en conflicto con las fuerzas del Estado mexicano. El rápido ascenso de Mencho y la notoriedad de su violento cártel llamaron la atención de Estados Unidos. En un intento de golpear al CJNG donde más le dolía, las autoridades estadounidenses apuntaron a los negocios legales que Mencho había establecido globalmente y que estaban administrados por su familia. Después de ciertos incidentes, las autoridades procedieron a arrestar a familiares cercanos de un líder criminal y comenzaron a congelar sus activos financieros. El ejército mexicano, decidido a poner fin a las actividades ilícitas de este líder, llevó a cabo un operativo en un edificio de apartamentos en Guadalajara, creyendo que allí se encontraba. Sin embargo, tras un enfrentamiento, el líder del CJNG logró evadirse. No mucho tiempo después, la Policía Federal Mexicana intentó una acción similar, enfrentándose con miembros del CJNG. A pesar de que lograron neutralizar a 6 de ellos, el líder nuevamente logró escapar. Enfurecido por los intentos de captura, este líder declaró la guerra a las fuerzas del orden y el CJNG llevó a cabo varios ataques contra la policía y el ejército. En un trágico evento en Jalisco, emboscaron a agentes de la Policía Federal, resultando en la muerte de varios de ellos. Posteriormente, atacaron al comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio, cuyo vehículo fue blanco de un ataque armado intenso. Poco después, un convoy de policías federales fue atacado por sicarios armados con equipamiento pesado, llevando a uno de los días más oscuros para las fuerzas de seguridad mexicanas. La intensidad de los enfrentamientos aumentó cuando el ejército mexicano lanzó una operación para intentar capturar al líder del CJNG. Sin embargo, al intentar aterrizar, los helicópteros militares fueron atacados con armas de alto calibre, llevando a la caída de uno de ellos y la pérdida de varios soldados. El CJNG llevó su violencia a niveles nunca antes vistos, causando caos en Jalisco, donde autobuses, camiones y estaciones de gasolina fueron incendiados. Esta oleada de violencia llevó al gobierno mexicano a enviar un contingente significativo de soldados para intentar restablecer el orden. Pero el CJNG, astuto y siempre un paso adelante, utilizó esta situación como distracción para que su líder pudiera evadirse nuevamente. El ejército estaba más decidido que nunca a capturar al líder del CJNG. Sin embargo, justo cuando estaban reuniendo todos sus recursos para este objetivo, surgió una propuesta inesperada que les hizo reconsiderar sus prioridades. Tras un período de tregua, ciertos grupos se repartieron Tijuana, dividiendo entre sí las rutas de tráfico y compartiendo conexiones con ciertas figuras corruptas, fuerzas del orden. Sin embargo, este período pacífico se vio interrumpido cuando los militares mexicanos capturaron a El Chavo. Esta detención hizo que los militares desviaran su atención, permitiendo que el Mencho tomara una postura más pacífica. En vez de confrontar a las Fuerzas Armadas, optó por romper el acuerdo que tenía con El Chapo, quien ya estaba en prisión. El cártel del Mencho incluso logró secuestrar y luego liberar a los hijos de El Chapo por una suma millonaria. Este giro de eventos llevó a un aumento en la violencia en Jalisco, pero con un enfoque principal en otros narcotraficantes y desertores. Actualmente, el Mencho ha conseguido éxito tras éxito y su grupo, el CJNG, está enfrascado en una lucha por el control del territorio de Sinaloa, que abarca áreas como Baja California, Sonora y, por supuesto, Sinaloa.
El Mayo, actual líder de Sinaloa, es el principal obstáculo en su camino. Curiosamente, el Mencho y el Mayo tienen más en común de lo que cualquiera quisiera reconocer. Al igual que el Mayo, el Mencho dirige su cártel desde las montañas, donde es difícil que las autoridades lo atrapen. Se rumorea que el Mayo podría no estar vivo. Te invitamos a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Si te ha interesado este relato, dale like, suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos similares. ¡Hasta la próxima!